Dios. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera, que al venir al mundo, alumbra a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad humana, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud tomamos y hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad, subraya eso, fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Esa es la palabra de nuestro buen Dios, hermanos. La semana pasada aprendimos lo siguiente: un hombre enviado por Dios, de los versículos 6 al 8, cómo Juan el Bautista fue testigo de la luz verdadera, testificando la verdad, llamando al arrepentimiento y al bautismo. Él no era el mensaje, pero sí anuncia el reino de Dios venidero, la luz de los hombres. Vimos también que esa luz verdadera, en los versículos 8 al 10, alumbran a todos los hombres, pero no todos los hombres quieren venir a la luz. Jesús es la luz de todo el conocimiento, y es la luz que nos lleva a toda verdad. Y por último, a los suyos vino, versículos 11 al 13, pero no le recibieron. Vino a los que creen en su nombre por voluntad humana y por herencia, y no por la herencia de la fe, sino por los que nacieron de Dios. Hablamos del nuevo nacimiento. Es necesario nacer de nuevo para entender, comprender las sagradas escrituras y tener conocimiento y ver la luz. En esta ocasión, hermano, nos toca ver solo un versículo, el versículo 14. Este versículo 14, hermanos, es el más difícil de poder explicar. Y ya usted va a ver por qué es el más difícil, pero mi meta no es, como dije en la oración, no es ser simplista, sino simple y claro de darme a entender. Vamos a ver el Verbo se hizo carne. Vamos a desmenuzar este texto, empezando con el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, miramos la gloria del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Y he titulado este sermón, hermanos, Cuando el cielo besó la tierra, la encarnación de Cristo. Esta es la doctrina más hermosa, hermanos, que usted puede encontrar en un libro de teología sistemática. Para aquellos que les gusta leer y les gusta estudiar la teología sistemática, van a encontrar la doctrina de Cristo. Pero empecemos con el primer punto de mi sermón, hermanos. El Verbo se hizo carne, la encarnación de Cristo, el Logos, la palabra de Dios finalmente hecha carne. La palabra carne aquí, hermanos, no es traducida aquí, como un cuerpo de corrupción o de pecado, sino más bien como una carne mortal, algo que ha de pasar, algo que ha de morir, o como un cuerpo. Recordemos que Dios había prometido a Cristo un cuerpo
un sacrificio perfecto. Si usted lee el Salmo 78:39 y lee Isaías 41, usted podrá notar que Dios le prometió un cuerpo a Cristo. Y no quiero que por un momento usted piense como que Cristo vino y entró en ese cuerpo. No, eso no es lo que está enseñando el texto. Vamos a ver más adelante. Pero Dios prometió un cuerpo para Cristo. Una carne mortal. Recordemos que toda carne debe morir. Pensando en la falsa enseñanza de los testigos de Jehová, por un momento, que afirman que el hombre no debe morir, sino solo vivir una vida eterna aquí en la tierra, que el deseo de Dios, según ellos, dice es que no muramos, sino que vivamos como Dios es, que seamos dioses, que seamos eternos. Lamento desilusionarlos a ellos y lamento que la Biblia los desilusione, pero eso no enseñan la Biblia. Usted podrá ver en el Edén, Adán y Eva, se cita, si comen de ese árbol, ¿qué le dijo? Si comen de ese árbol, morirán. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si no comiesen, ¿iban a ser inmortales? No, eso no está enseñando el texto. Si leemos bien esos pasajes y los vemos a la claridad de toda la Escritura, lo que veíamos la semana pasada, yo y el hermano en el discipulado, teología bíblica, verlo al contexto de toda la Biblia y no solo ver el pasaje, nosotros podemos notar que Dios nunca dijo nada de ser inmortales o llegar a ser como Él en esta tierra. Hermanos, piense por un momento, quien siempre ha querido ser como Dios y ser exactamente igual como Dios y sentarse en el trono de Dios, no es nada más y nada menos que Satanás, que el mismo diablo. Cualquier persona que anhele ser exactamente, oiga, una cosa es ser semejante y otra cosa es ser exactamente, querer ser como Dios, compararse a su divinidad. La semana pasada escuchaba a un tipo decir, allá en Miami, él dijo que Dios nos había dado el ADN de Él, que éramos diositos en la tierra, que éramos mini juniors, éramos juniors de Él. Eso es una completa blasfemia y una completa herejía. Nuestro texto de hoy, hermanos, va a establecer la doctrina de Cristo. Voy a seguir hablando de lo que estaba hablando en un momento. Es decir, la doctrina de la encarnación, donde muchos niegan que la divinidad, la autoridad como Dios de Cristo, debería verse más de cerca este pasaje hoy. Deberíamos examinar más a Juan. Deberíamos examinar más nuestras Biblias y encontrarnos con la doctrina de la encarnación. ¿Por qué el Verbo se hizo carne? ¿Por qué Dios, el soberano, el Jehová, Yahvé, vino y se hizo hombre? ¿Por qué razón? El Logos no llegó a la existencia en su carnalidad, pero se convirtió en un ser humano. Además de ser ya un ser divino, la encarnación de Cristo significa que el Hijo de Dios se hizo humano, en el sentido más completo, sin perder su humanidad. El apóstol Pablo señala en Colosenses 2:9, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Dios no es mitad, Cristo no es mitad Dios y no es 1% más Dios, 1% menos hombre. No, Cristo vino a ser hombre. Y yo sé que suena muy confuso, yo sé que suena muy difícil, créanmelo. Es la doctrina más difícil de entender. Teólogos han batallado y luchado por ser más simples en esta área. Pero es lo que nos hace cristianos, creer que el Logos se hizo carne, hermanos. ¿Recuerda el nacimiento de Cristo en Belén? Cuando Cristo estaba en pañales, ¿se recuerda? La promesa a los judíos, cuando les prometieron en el Antiguo Testamento que el Mesías habría de venir, y vino en ese momento. Y ahí estaba nuestro Salvador, y ahí estaba el Logos en pañales. Hermanos, el que tanto esperaban los judíos estaba en pañales.
del que los profetas apuntaban, estaba en pañales. Amados, al que querían matar, porque había llegado el Rey de Reyes, estaba en pañales. De quien llegaron a adorar los magos o los sabios, estaba en pañales. Como usted y como yo, cuando éramos bebés, en pañales. La palabra se hizo carne. Dios le permitió sufrir la muerte por nosotros. ¿Ve? Hasta Cristo conoció la muerte. Y hoy en día, no. Usted habla con un testigo de Jehová y ¿qué le dice? No es el plan de Dios. Pues, ¿por qué su hijo murió y resucitó? ¿Por qué los profetas murieron? ¿Por qué Abraham murió? ¿Por qué Moisés murió? ¿Por qué los patriarcas murieron? ¿Y por qué siguen muriendo muchos cristianos? Pongo en tela de juicio su posición. Jesús también poseía una mente y un corazón humanos. Sentían todo lo que nosotros sentimos, incluso tristeza, alegría, cansancio, tentaciones. Él también pasaba tentaciones, él también pasaba cansancio, él también pasaba alegría. Debido a esto, él puede, escuche bien, simpatizar con nosotros, no nosotros con él. Él con nosotros. En nuestras pruebas, recuerde Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, pero sin pecado. La carne de Cristo es difícil de explicar, pero cuando el Logos se hizo carne, esa carne no era corrupta como la de nosotros. Él no había sido engendrado de hombre. María, la virgen, que después ya no fue virgen, sirvió al Señor su vientre, para que Dios, por obra del Espíritu Santo, diera vida a un cuerpo para que Cristo fuera hecho carne. Razones bíblicas por las que Cristo se hizo carne, hermano. Les voy a dar 3 que yo veo a través de las Escrituras. Morir, simpatizar con nosotros. Este es importante. Modelar el ejemplo de obediencia a Dios, el Padre. Cristo no puede dejar de ser hombre, hermanos, y a su vez dejar de ser divino. No puede. Es 100% hombre. Nótese, hombre, pero es sin pecado. De lo contrario, hermanos, si Cristo hubiese sido pecado, si Cristo hubiese tenido una carne corrupta, no pudiera ir a la cruz, porque la demanda del sacrificio era ¿qué? Perfecta, santa, justa. De otra manera no, porque si usted piensa lo contrario de lo que yo digo, usted puede estar cometiendo un error doctrinal y pensar que Jesús y usted son iguales, y no es verdad. C. Lewis, en su libro, dice lo siguiente: el milagro central afirmado por los cristianos es la encarnación. ¿Ve? Nuestro milagro central, el más grande que podemos ver en la Escritura, antes de la salvación de nuestras vidas, antes de la regeneración de nuestras vidas, antes de cualquier sanación de enfermedad, antes que Lázaro, antes que el ciego, antes que Pedro con el cojo, antes que todos ellos, es la encarnación. Es un milagro, hermanos, que Dios no haya necesitado a José para que pudiera haber tenido María un bebé en pañales. Eso es hermoso, hermanos. En otras palabras, hermanos, Cristo vino a rescatar a su pueblo arruinado por el pecado para llevarlo con él a lugares celestiales. En eso simpatizó. Por eso murió. Nos modeló la vida de ejemplo y obediencia. Por eso se hizo carne. Mira, humano, mira, Juan, mira,
Pedro, Luis, quien sea, mira, así es como se modela la vida de obediencia total a Dios. Soy yo el único perfecto. Esto también demuestra el valor de cada vida humana, hermanos, dada la dignidad que Dios le dio a los hombres por encima de las demás criaturas. Cristo no vino en la imagen de un pollo, gallina, perro, gato. Vino a hacer semejanza con nosotros. Eso es de agradecerse, hermanos. Eso es de poder ver el amor de Dios por nosotros. Esto también, hermanos, quiero decir, Cristo no cesó de ser Dios al venir al mundo en la carne humana. No porque Cristo haya venido, o el Logos haya venido y se haya hecho carne, se quiera interpretar o se quiera decir que Él dejó de ser Dios, que por ver movido su vida del trono, al lado del trono de Dios, dejó de ser Dios, dejó de ser soberano, dejó de ser justo, dejó de ser santo, dejó de ser el autor y consumador. Él no dejó de ser eso. Él nunca perdió su divinidad. Él no puede dejar de ser Dios. Ahora, cuando leemos en las Escrituras que se despojó, por ejemplo en Filipenses 2:7, no está enseñando que Cristo dejó de ser Dios. No, más bien que Cristo no utilizó su poder como juez para destruir este mundo, así, a todos los que habían desobedecido a Dios. Más bien entendamos que tomó forma de siervo. El Rey de Reyes y Señor de Señores, el Rey de Israel, vino a servir, a ser siervo. Él merecía el servicio, pero sirvió. Él merecía la honra y ahora es imputado a mí. Él merecía la reverencia y la obediencia, y no se le obedeció, y no se le reverenció. Pero Él vino a servir en forma ¿de qué? De hombre. Él no vino a servir en forma de espíritu, ni de fantasma, ni de holograma, lo que quieran traer. Fue como Dios, hombre, que vivió, sufrió, murió, resucitó. Está escrito que Dios ha comprado a la iglesia, ¿con qué? Con su propia sangre. Entonces, si fue un espíritu, ¿de dónde sale sangre? Si fue un fantasma, como dicen algunos, y estas falsas enseñanzas y esas herejías, vienen desde tiempos antiguos. Y entonces, si fue un fantasma, y si hubiese sido un profeta, como algunos dicen que solo era un profeta, pero el profeta, su carne era corrompida. Él venía de la simiente de un hombre, de esa simiente corrupta que venía del pecado de Adán y Eva. ¿Cómo es posible que alguien corrupto y pecaminoso pueda morir por nosotros? Eso no es bíblico, no es lo que Dios estaba demandando. Dios demandaba perfección. Perfección. Está escrito que Dios ha comprado a la iglesia con su propia sangre, recalco. Era la sangre de alguien que no solo era hombre, sino era Dios. Es la sangre de Dios mismo. Hermanos, nosotros fuimos comprados no con la sangre de un humano cualquiera. Fuimos comprados con la sangre de Dios, la sangre de Cristo. Vale, hermanos. No es cualquier sangre, no es sangre corrupta, no es sangre de cualquier persona, de algún profeta, de algún lo que sea, hermanos, no es. Es de Dios mismo, de nuestro Creador. Fue el hombre perfecto, no menos que Dios, quien resistió la tentación, cumplió la ley perfectamente. Él resistió la tentación, él cumplió la ley, soportó la contradicción de los pecadores, pasó noches orando, mantuvo su voluntad sujeta al Padre, sufrió la muerte y ascendió al cielo en completa humanidad. La tentación de Jesús, recuerden Mateo 4, 5 al 8. Las narraciones de Mateo y Lucas son resumidas, porque Juan el Amado lo dice en una sola oración.
la palabra se hizo carne. Juan y Lucas dan una genealogía de Cristo extensa, pero Juan lo resume en una sola. Y no estoy diciendo que Juan es mejor que Lucas, no estoy diciendo eso. La palabra se hizo carne, el Logos. Como nuestras vidas, Él creció de ser un chico del barrio, como nosotros, hasta el estado de un hombre, como usted y como yo. En conocimiento y en estatura crecía Cristo, de acuerdo a Lucas 2:52. Es una de esas grandes verdades, hermanos, que no están destinadas a ser curiosamente indagadas, sino reverenciadas. La unión de dos naturalezas, el misterio de la religión cristiana, algo que no podemos explicar completamente, pero debemos reverenciarlo. Nunca debemos olvidar que aunque nuestro Señor era Dios y hombre al mismo tiempo, la naturaleza divina y humana nunca se confundían. Ni una ni la otra. Estaban en un perfecto balance. La naturaleza de Cristo nunca fue dejada de un lado por un momento. ¿Ha oído el término de algunos cristianos que dicen, me bajé de la cruz? No ando en el espíritu. Cristo no dijo eso. Ni dejó de ser Dios, ni dejó de ser hombre. Una perfecta obediencia. Aunque fue velada, Cristo nunca dejó de ser Dios. La sangre con la que se compró la iglesia se llama sangre de Dios, recordemos una vez más, Hechos 20:28. Una advertencia aquí, amados. Decir que en cualquier momento de su ministerio terrenal, refiriéndome a Logos, a Cristo, no fue Dios total y completamente, vuelvo y recalco, no es nada más y nada menos que una herejía. ¿La palabra se hizo carne? Pregunto. Entonces, Él puede entender el pecado como el único mayor problema de la causa de muerte del hombre. ¿La paga del pecado es qué? Muerte. Y si no venimos a Cristo y nos arrepentamos, estamos todavía en pecado, en tinieblas. ¿Y si eso qué significa? Muertos en nuestros delitos y pecados. De acuerdo con el libro de Romanos. Muertos en nuestros delitos y pecados. La palabra se hizo carne, vuelvo a preguntar. Entonces, ¿puede proporcionarnos un patrón perfecto y un ejemplo para nuestra vida diaria de obediencia? ¿Se acuerda el apóstol Pablo cuando él dice en una de sus cartas, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo? Imitemos a Cristo, porque Él es el varón perfecto, el estándar, la estatura del varón perfecto. Imitemos a Cristo en cada uno de sus pasos. Si el Logos de Dios hubiera caminado entre nosotros como un ángel o un fantasma, nunca hubiéramos entendido el verdadero estándar de la obediencia, hermanos, y perfección en la vida humana. Imagina un fantasma, no podemos verlo. Un espíritu, ¿usted puede ver un espíritu? Yo no puedo ver un espíritu. Entonces, si Cristo es un espíritu y si es, yo no puedo verlo. Algunos de los profetas, si fuese solo un profeta, tampoco sería una vida digna de imitar. A pesar de que ellos tuvieron una comunión con Dios, a pesar de que ellos tuvieron en cierta obediencia con el Señor, aún así eran hombres pecaminosos, cuerpo corrupto. ¿Recuerda a Jonás que no quería ir a Nínive? ¿Recuerda a Elías que se escondió? No me quieren matar. Y va al Señor, ¿dónde estás? ¿Qué haces ahí? Las buenas nuevas de que el único Dios verdadero, quien es inaccesible de luz, vino para vivir con la humanidad, hermanos. Eso es grandioso. Meditemos eso, hermanos, que las buenas nuevas es que el único Dios verdadero se hizo carne
quien es inaccesible en luz, hermanos, de quien no podíamos pasar hacia el lugar santísimo. Tenga en mente el tabernáculo por un momento, donde usted no podía pasar. Ahora podemos pasar por Cristo. Y eso nos lleva a nuestra segunda parte del texto, hermanos. Habitó entre nosotros, o en medio de nosotros. Él no apareció por unos momentos como un fantasma, no habló unas cosas en breve y desapareció, no visitó algunos días la tierra, sino que estuvo viviendo entre nosotros en su cuerpo humano. Durante toda una generación de hombres, durante 33 años, el tabernáculo, hermano, escuche bien, el tabernáculo estaba en medio de nosotros y aún sigue con nosotros. La palabra habitó se utiliza en 4 partes del Nuevo Testamento. Y curiosamente es en el Apocalipsis. Apocalipsis 17:15, 12:12, 13:6, 21:3. Y en cada uno de ellos se aplica a una permanente vivienda, no a una temporal. Si se recuerda y usted ha leído un poco el Antiguo Testamento, le doy contexto, Éxodo 25, del 8 al 9, usted podrá ver también en Zacarías 2, 10, 14, que el tabernáculo la tienda se movía para lados. ¿Se acuerda cuando el pueblo venía saliendo de Israel? De Egipto, el pueblo de los hebreos venían saliendo y venían cargando esa cosa. ¿Y la nube qué? Lo seguía. Pero en el tabernáculo, ¿qué pasaba? ¿Qué había ahí en el tabernáculo? ¿Qué hacían? ¿Sacrificios? ¿Qué más estaba? Las 2 tablas de los 10 mandamientos, la vara de Moisés. Pero nadie podía entrar ahí. Era luz inaccesible. Solamente el sacerdote una vez. Todo era simbólico, hermanos, en el tabernáculo, de realidades espirituales y especialmente que apuntaban a Cristo, quien vino a ser el verdadero tabernáculo. Era la presencia de Dios. 2 puntos breves sobre el tabernáculo que debemos notar. El tabernáculo fue dado para el viaje por el desierto de Israel como una guía por la gloria de Dios. Su presencia también iba ahí. Así fue para Cristo. En este mundo actual no era el verdadero hogar de Jesús. ¿Se recuerda que Él dijo: yo no soy de este mundo, sino de allá arriba? Los testigos de Jehová dicen que por eso Él es un espíritu, que porque dijo que Él no es de este mundo. No, pero es que no es que sea un espíritu, es que Él es el creador, Él habita en luz inaccesible. Deberían de leer más sus Biblias. Estaba pasando por el camino hacia un mundo mejor por venir, hermanos. Jesús vino como peregrino a esta tierra. Sí está bien el clima, el cambio climático, y sí está bien con cuidar lo que Dios nos ha dado, pero en la tierra, pero la va a destruir. Pero Cristo va a hacer una tierra nueva, donde yo y usted, si es la voluntad del Señor, estemos ahí con Él. Hermanos, esa es paz. Y deberíamos estar agradecidos. Los zorros tienen agujeros y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo de Dios no. ¿Quién dijo eso? Jesús en Mateo 8:20. Lo mismo es cierto para nosotros a través de una unión con Cristo. Ya no pertenecemos a este mundo, no pasamos por Él a la tierra prometida. No pasamos por Él a la tierra prometida. Cristo, al ser el tabernáculo, nos guía al Padre y a toda verdad. Nosotros ya no vamos camino a esa tierra que se le prometió a los hebreos. Nosotros vamos a otra mejor. ¿A cuál? A la Jerusalén celestial. ¿Se acuerda que Jesús dijo que Él iba al Padre y allá Él iba a tener allá viviendas para los discípulos? ¿Se acuerda esa escena? ¿Qué pasa ahí? Estaba preparando otra vivienda, otra morada.
porque esta no es la nuestra. Somos extranjeros en esta. Estamos de pasada aquí, hermanos. Peregrinos. Por eso Jesús la insistencia de no hacer tesoros aquí en la tierra. Dos, el tabernáculo era de apariencia humilde, hermanos. Si usted tiene una foto, yo quería traerles una foto, pero por cuestión de la impresora no pude, perdonen. Pero usted puede googlear y poner tabernáculo y ahí le va a salir la foto del tabernáculo. Si usted lo mira, no tenía un aspecto muy, como que muy llamativo. Estaba hecho de lona, de tela, así nomás. No había nada de esplendor en él, como algún tipo de piedra así muy bonita. Yo hablo nomás del tabernáculo, de la carpita esa. No había nada por fuera. Usted lo ve. Sí, nada ostentoso. Y usted lo compara con las pirámides que tenía Egipto. Dice, wow, la pirámide está más grande. Mira todo cómo está mejor construida. Usted compara el monumento que se hizo Nabucodonosor, la estatua grandísima, y que dice, wow, tremendo. Usted ve el tabernáculo con una casita de campaña ahí, como de los homeless que pudieran hacer, o cuando usted vaya a acampar, algo así, por fuera. No era un aspecto muy ostentoso, como dice el brother. Así era Cristo. No tenía un aspecto ostentoso, lujoso. Si usted se fija, Cristo lo estaban esperando el pueblo judío para convertirlo en rey, no al Cristo bíblico, al otro, al que ellos siguen esperando todavía, que les arregle su problema militar y su problema político. Por eso ellos se enojaron con Jesús. Por eso fue la guerrilla. Porque Jesús no estaba de acuerdo y Jesús no había venido a resolverles el problema del imperio romano. Jesús había venido a resolverles el problema del corazón, por el bien de sus almas. Y ellos querían ponerlo ahí a un lado y quitar al emperador, quitar a los reyes que hubieran en ese momento y sentarlo y entronarlo, para así llamar a las naciones a venir a este Cristo, a venir a ellos y someternos. Hermanos, si usted pudiera leer en su tiempo, en algún momento, los escritos de los judíos, usted verá cómo se refieren de mi Cristo y lo humillan y blasfeman de él, porque él no les arregló ese problema. El Talmud, lea el Talmud. Entonces odio a los judíos, los amo y quiero que vengan al evangelio. Quiero que crean en el Cristo bíblico, que crean en el Cristo, en el Mesías. Ellos no creen, ellos siguen esperándolo. Y él ya vino, él ya se hizo carne, ya estuvo en Belén, ya estaba en pañales, ahí estaba y lo querían matar. Hermanos, cuando mi Señor entró a la ciudad y le dijeron, Hosana, el rey, Hosana, Hosana, no estaban alabándolo, porque realmente querían o lo reconocían como el Cristo. No, porque si eso fuese verdad, usted cuando lee y dice, crucifíquenlo, esos mismos que dijeron Hosana, gritaron crucifíquenlo. Esos mismos que gritaron Hosana un día, dijeron, danos a Barrabás, quédate con Cristo. Ni Pilato, hermano, pudo encontrar falta en Cristo, valga la redundancia. Y ellos venían muchas faltas en él. Esto nos lleva a pasar al tercer punto. Miramos su gloria. Juan 1:15. Por más que proclamó Juan de Cristo, él insistió que Jesús era más glorioso que él. Él dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Esto nos debe llevarnos a la conclusión de que podemos aprender de Juan. Él se enfrentó, Juan, a líderes hipócritas, incluso al malvado rey. Sería bueno mirar su ejemplo apuntando a la gloria de Dios. El ministerio de Juan terminó con muerte, pero el de Jesús no.
El de nuestro Mesías permanece por los siglos de los siglos. ¿Por qué Jesús no terminó con muerte? Resucitó y ascendió al Padre. Cristo mostró su gloria y su poder. Nosotros tomamos de ella y sus milagros y perdón de pecados. Él nos debe ser suficiente, amados, con su vida infinita, todopoderoso, divina y su inagotable amor. Si usted lee este capítulo 1, usted va a notar esta palabra: de su plenitud todos hemos recibido gracia con gracia. Nos beneficiamos de Cristo, nos beneficiamos de que el Logos se haya hecho carne. Sin embargo, quiero hacer un énfasis aquí. El pronombre personal nosotros, en este texto 14, perdón, en el de plenitud, no, perdón, 14. La palabra nosotros, en vimos su gloria, apunta exclusivamente a aquellos que por fe, escuche bien, aquellos que por fe pudieron ver y experimentar la gloria de Dios en el Logos encarnado. Para Juan el amado, el hombre de Dios que habitó en el tabernáculo, el templo, y la gloria de Dios que vieron los israelitas, es el mismo y ahora se revela en Jesús, el Logos encarnado. Moisés vio la gloria de Dios en términos de su firme amor y fidelidad en el Éxodo, que son equivalentes a las palabras gemelas gracia y verdad. Jesús lleva la gloria de Dios incluso en el estado preexistente de Jesús. Marca la unidad entre, por un lado, y la unidad entre los creyentes por el otro lado. En ese contexto, gloria puede significar la relación eterna de amor que existe entre el Padre y el Hijo, de acuerdo con el capítulo 17, verso 24. A la luz de la resurrección de Lázaro también, en 11, 4 al 40, la gloria de Dios también puede indicar el poder salvador de Dios o el amor de Dios expresado en su generosidad para restaurar. Pero note lo que dije hace un momento: nosotros vimos su gloria. Aquellos que han creído en el Evangelio vieron su gloria, entendieron el Evangelio, entendieron a Dios, comprendieron a Dios, conocieron a Dios, y lo vamos a ver un poquito más adelante por qué. La gloria vista en el Hijo fue el esplendor de Dios, manifestado en su amor y su fidelidad a su pacto, de dar vida divina. La idea de ver la gloria de Dios en carne propia será una polémica contra el interés prevaleciente en las visiones místicas de ver a Dios en el cielo en su gloria real y en forma humana. Repito, la gloria vista en el Hijo fue el esplendor de Dios manifestado en su amor y su fidelidad a su pacto de dar vida divina. Y mucha gente malinterpreta ver a Dios. Por eso mucha gente, usted nota que tiene cuadros, tiene imágenes, el dedo así, ¿no? El dedo con otro dedo. Porque tienen deseo de conocer a Dios. Sin embargo, su idea vaga de quién es Dios no la han entendido. Tanto tiempo con nosotros y no has visto aún no conoces tanto tiempo con ustedes y aún no han visto al Padre. ¿Se recuerda a Jesús esa frase? ¿Quién ha visto al Hijo ha visto al Padre? Entonces en Cristo podemos entenderlo. El unigénito de Dios, esta notable expresión aquí, hermanos, describe la generación eterna de nuestro Señor unigénito, el único nacido de Dios. Nosotros, yo y usted, no nacimos de Dios. Fuimos creados, pero no nacimos directamente de Dios. El único que nació de Dios, el único que se le atribuye ese título es a Cristo. Él es esa persona que solo ha sido engendrada por el Padre desde toda la eternidad. Desde toda la eternidad ha sido su Hijo amado. La palabra unigénito se utiliza solo 5 veces en este escrito. Solo 5 veces, unigénito. El único Hijo de Dios. Y perdónenme si recalco mucho los testigos de Jehová, pero ellos dicen que Satanás es el hermano de Cristo porque fue creado, porque Cristo es creado. Eso tampoco es verdad. La Biblia no habla de que Satanás fue creado. La Biblia no da una referencia de, mira, te lo hice así, en tal tiempo lo hice. No, la Biblia no habla ni de una genealogía de Satanás.
La Biblia ni siquiera lo menciona como un hijo o algo parecido a Cristo, su hermano, no menciona eso. ¿Por qué? Porque no es importante. ¿Por qué? Porque no es bíblico que Satanás sea el hermano de Cristo. ¿De dónde sacan eso? No sé, no lo ven los 66. Cristo tampoco fue creado. Ellos dicen y argumentan sobre este texto que cuando el verbo se hizo carne, mira, ahí está creado. No, no, no. La palabra se hizo carne. ¿Qué carne? ¿La carne corrupta mía o un cuerpo humano? Dos diferencias. No es que nada más vino y usó ese cuerpo y lo botó a la basura. No es cierto. Él resucitó en el mismo cuerpo en el que fue crucificado. Recuerda la escena: Señor, serás tú, a ver si paso mi dedo por el hoyo ahí, toca, mira. Los ángeles, al mismo Jesús, así como lo vieron, así se va a ir, mire. Y se fue, y vendrá. El tema es uno de los que debemos contentarnos con creer y reverenciar, como ya dije, pero no debemos intentar definirlo de manera demasiado restringida. Se nos enseña claramente que las Escrituras, que en la unidad de la deidad hay tres personas en sustancia, poder y eternidad. Esto es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se nos enseña con igual claridad, hermanos, describiendo la afiliación o filiación entre la relación eterna que existe entre la primera y segunda persona de la Trinidad, y que Cristo es el unigénito y eterno Hijo de Dios. Se nos enseña con igual claridad que el Padre ama al Hijo y lo amó antes de la fundación del mundo, de acuerdo con Juan 17:24. Pero aquí debemos contentarnos con hacer una pausa. Nuestras débiles mentes, hermanos, y nuestras débiles facultades no podrían comprender más si la Biblia nos empieza a hablar más de eso. De verdad. Y es que la mente del Señor, la mente de Dios es infinita. Nosotros somos finitos. Créame. Y no solo soy yo el que está tratando de argumentar y tratando de defender la deidad de Cristo, sino, por ejemplo, si usted lee el credo de Atanasio, dice lo siguiente: la deidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es una. La gloria es igual, la majestad coeterna, tal como Él es, refiriéndose a Cristo. El Padre, así también es el Hijo. Así como es el Padre, así es el Hijo. Los atributos que tiene el Hijo, así los tiene el Padre. ¿Funciones diferentes? Sí. Diferentes. El Espíritu Santo no hace la función de Cristo. El Cristo no hace la función del Espíritu Santo. Y esas dos personas no hacen la función del Padre. San Agustín dice lo mismo. Muéstrame y explícame un Padre eterno, y yo te voy a mostrar y te voy a explicar a un Hijo eterno. El Antiguo Testamento, hermanos, hombres y mujeres piadosas anhelaban un conocimiento profundo e íntimo de la persona de Dios, pero Dios no podía ser conocido de esa manera como lo conocimos en Cristo. Elías oyó una voz, Abraham lo vio, Moisés de pie ante la zarza ardiente y con luz divina brillando en su rostro. Sin embargo, su mayor anhelo, ¿cuál era? ¿Qué era lo que él tanto anhelaba? Ver a Dios. Éxodo 33, 18, 20. Y esta oración, hermanos, que él hace, se cumple después en Cristo. Y vimos su gloria como la del unigénito. Jesús vino para proporcionar la revelación perfecta de Dios que los hombres podían recibir. Juan lo describe como el único Dios que está al lado del Padre. Es por eso que Jesús es más grande que Juan el Bautista, y escuche bien, más grande que Moisés, más grande que Abraham, más grande que todos los profetas y los patriarcas, y que cualquier pueblo. Cristo es más grande. Y mejor ni menciono al Papa, Mahoma o a cualquier fundador de alguna religión.
Jesús mismo es Dios, uno en la Trinidad divina. Él está en comunión íntima de amor con Dios el Padre. Literalmente, Juan dice esto. Él está en el seno del Padre en Juan 1:18. Aquí entonces es que podemos mostrar a Dios. Un comentarista también dice esto, hermanos. Mark Johnson explica: si se quiere conocer a Dios, solo se puede ser tal como lo conoce alguien que ya posee un verdadero conocimiento de Él. Por ejemplo, hermanos, digamos que mi amigo Mateo viene y les dice a ustedes: no, yo conozco muy bien a Juan, yo sé cómo Juan es. ¿Por qué usted creería en el testimonio de él? Tal vez porque él es mi amigo y él ha pasado tiempo. Pero si yo le digo: yo solamente he comido una vez con Mateo, ¿usted cree que Mateo me conoce lo suficiente? No, ¿verdad? Pero ahora imagine mi esposa que vive 24/7 conmigo y ella dice: no, mira, Juan es así, así, así. ¿Usted creería en ese testimonio? Sí, porque mi esposa vive conmigo, habita conmigo. Entonces, si Jesús vino y nos mostró al Padre y nos enseñó cómo era el Padre, ¿es de creer ese testimonio? Sí, porque Él habitó con el Padre, porque Él está sentado con el Padre. Continúo citando a Mark Johnson. Jesús es ese alguien debido a que Él es el Hijo eterno de Dios. Está especialmente calificado para revelar a Dios. Por esa razón, porque Él estaba en el principio. Recuerda el versículo 1, el verbo estaba en el principio. Y en el principio, cuando estaba en la creación y antes de la creación, Cristo estaba ahí. Entonces, si Él estaba ahí, Él conoce al Padre. Él conoce a Dios. Él nos puede revelar a Dios. Hermanos, Cristo es suficientemente glorioso para todos los que anhelan conocer a Dios. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quiere conocer usted a Dios? ¿Quiere conocer más profundamente a Dios? El carácter de Dios, sus atributos. Cristo. Vea a Cristo. Vea todo lo que Cristo hizo. Él nos ha dado a conocer. Y la palabra dado a conocer, hermanos, es exege, que de ahí sacamos nuestra palabra exégesis. Los estudiosos de la Biblia la usan mucho para estudiar las escrituras, o exegeta también se puede traducir. En este caso es solo lo que Jesús hizo. Esto es lo que solo Jesús hizo: interpretar, explicar y exponer el carácter de Dios. Fue todo. Esas tres cosas, hermanos, Jesús nos enseñó: interpretar, explicar y exponer el carácter de Dios. Necesitamos estudiar, hermanos, y ver a Cristo para poder entender a Dios y conocerle más. Dios no habló más claro y más elocuente que en Cristo. Cristo. Y esto debemos anhelar fervientemente, hermanos: conocer a Dios a través de Cristo. Juan 17:3. Les pregunto a manera de meditar: ¿ves la gloria de Dios en la persona, provisión y revelación de Cristo? Si confías en Él, no solo verás su gloria, sino que participarás de su gracia y verdad. Jesús dijo: el que cree en mí, o en el Hijo, tiene vida eterna. Entonces, si has confiado en Jesús, amigo, amado, ¿estás aprovechando su gracia para vivir por Él, por honor y su reino? Su gracia, hermanos, fluye a través de ti hacia los demás. Predicas el evangelio, comparte las buenas nuevas de su plenitud. Cada creyente ha recibido gracia sobre gracia, la gloria más plena del Salvador. Hermanos, esa gloria que crece año tras año en nuestros corazones, cuando nos sentamos a celebrar la Navidad bíblicamente y que compartimos con el mundo la esperanza de vida eterna. Entonces Pedro, insista en su segunda carta, en el capítulo 3:18: pero creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra y hasta el día de la eternidad. Amén.
Amados, el anhelo de todo creyente es crecer, es conocer a Dios a través de las Escrituras. No es ser un gran empresario, eso es secundario. No es ser exitoso, eso es secundario. No es ser un mejor ser humano, eso es secundario. Hermanos, nuestro anhelo como creyentes es conocer a Cristo, conocer a Dios, conocer sus atributos. Créame, si usted diligentemente y fervientemente se prepara y se aferra a eso, hermanos, sus vidas cristianas serán más fáciles, menos complicadas. Imagínese a alguien que no conoce a Dios, que no conoce el carácter de Dios, comparte el evangelio y lo rechazan y lo rechazan y lo rechazan y lo rechazan y lo rechazan. O alguien que conoce a Dios y empieza a proclamar ese Dios que ve en las Escrituras y lo rechazan una vez y lo aceptan el evangelio y lo rechazan otra vez y lo aceptan. Ve, eso todavía es más saludable. Hermanos, nuestro deber como cristianos en esta tierra es proclamar la verdad de Dios, es llevar al mundo a conocer a Cristo, a darlo a conocer. Pablo dijo: yo no he querido saber otra cosa más que predicar a Cristo crucificado y a resucitado. Yo no les quiero hablar de otra cosa más que de Cristo crucificado y resucitado, el evangelio lleno de gracia y de verdad. Nuestro casi o ya último punto. Juan el Amado concluye su gran teología de la primera, escuche bien, la primera venida de Cristo, diciendo que Jesús no solo reveló al Padre, sino que nos reveló gracia y verdad. Jesús aún más glorioso que Moisés, hermanos, porque Moisés libertó al pueblo, y ahora Juan escribe esto, que Cristo salvaría a su pueblo. El que cree en Él no es condenado. Y Juan dijo en versículo 17, porque la ley fue dada por Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Cristo. La ley por Moisés, la gracia y la verdad por Cristo. Brevemente, el tabernáculo, trayéndolo aquí para armar todo el paquete, es también donde se hacían sacrificios por el pecado. Desde la época de Adán, Dios reveló esto, que la paga del pecado era muerte, y es muerte. De acuerdo a Romanos 6:13, 2, proveyó a Cristo lleno de gracia para pagar los pecados en Él. Toda su pecaminosidad, toda mi pecaminosidad, todas las veces que violé la ley, todas las veces que desobedecía a Dios, fueron imputadas en el Cristo, en el Hijo de Dios, en el Verbo hecho carne, fueron imputadas en Él. Y su justicia y su santidad fueron imputadas en mí, hermanos. El pecado no solo es una pequeña disfusión entre nosotros, hermanos, es una violación de la ley de Dios, es una ofensa a su perfecta santidad. Por lo tanto, el pecado debe de ser castigado con la muerte. Pero en su gracia y en su misericordia y favor inmerecido, hermanos, Dios nos proveyó al Mesías, al Logos. Recuerde la imagen del bebé en pañales. Nos proveyó a ese hijo de Él, al único. Nos lo proveyó para pagar nuestros pecados, para sacrificarlo a Él, para llevarlo a la cruz. El verdadero tabernáculo. Gracia de Dios a los pecadores. Hemos recibido gracia sobre gracia. La cruz del Calvario fue la mayor muestra de la gloria de la gracia de Dios. Eso fue lo mayor, por lo que todo cristiano se reúne el día del Señor. Gracias por la cruz. Gracias por tu sacrificio. Gracias por ir en mi lugar. Señor, gracias por proveer el Cordero perfecto, sin mancha,